Buenas, muy buen día, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Pues muy bien. Muy Un bien. café. ¿Eh? Con un café, Que yo claro, ¿no? quiero honor al conocer. Cafético, exacto, exacto. Hay que sintonizarse un poco con el modo del día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fueron un poco las jornadas del Colectiviza de este año? ¿Qué valoración hacéis un poco de ellas? Pues nada, yo creo que fueron muy bien. Eh, Terminaron este domingo, entonces hace poco que acabaron. Yo vuelvo siempre de este tipo de eventos como con mucho subidón de energía, de motivación, de fuerzas, incluso de esperanzas, ¿no? Así, porque creo que es como pues súper bonito converger con tus compañeras, con todas las que vamos, las invitadas. Y bueno, no solo discurrir en tu casa sola, pensar y así, sino pues hacerlo en común, en colectivo, un poco así, que es la idea del evento. Un poco qué temas tratasteis, porque esta era una edición un poco especial, ¿no? Porque era un poco más cerrada, más para movimientos o gente organizada. Un poco qué palos tocasteis y qué sacasteis de ahí en claro. Sí. Lo primero decir que no lo hacemos cerrado porque seamos elitistas o solo puedan ni nada, ni nada de eso, ¿no? Sino porque queremos que el Colectiviza sea un espacio de encuentro y que nos permita debatir. A veces los formatos muy amplios o cuando derivan en una especie de consumo de charlas no dan pie a ese juego. Nosotras lo que nos proponemos es como tejer redes y entrar en conversaciones, no solo nosotras, sino todos los actores que operan en el territorio aragonés, pues que entremos en contacto y eso, y que debatamos un poco. Por explicar el por qué este año ha sido así un evento un poco más cerrado sobre el contenido que preguntabas y bueno y sobre el que hablamos. Nosotras trabajamos nuestra línea política sobre 5 ejes que son pues democracia económica, democracia política, confederal. A ver, que estoy tirando de memoria, feminismos y liberación de la mujer, defensa ecosocial del territorio y pluralismo cultural. Entonces, aparte de que nosotras hemos estado en un proyecto, bueno, en un trabajo interno de desarrollo de estos 5 ejes, son también las 5 mesas que tuvieron lugar en el Colectiviza. Como que resumirlas o hacer un resumen es un poco complicado de todos los debates que tuvieron allí lugar. Así un poco, por ejemplo, creemos o hemos intentado que sean mesas constructivas en todo momento, pues por eso que nos permitan pues en tener conversaciones dentro de ellas. Por ejemplo, en la mesa de Democracia Radical estaban invitadas Acción Libertaria de Zaragoza y Muel con Rasmia. Muel con Rasmia es una iniciativa municipal con participación en el ayuntamiento de Muel. Entonces son como Son tres amigos opciones de la que casa. tienen las sí, que dan mucho juego, ¿no? Y que además pues todas estamos un poco enraizadas en el territorio. Luego también en la mesa de feminismo, por ejemplo, vinieron Amas Rurales, que es un colectivo de aquí de Teruel, de Alcoriza en concreto, y luego el 8M de Zaragoza, pues como intercambiando un poco la visión de qué es hacer feminismo en el medio rural y qué es hacer feminismo en una ciudad como en Zaragoza, con todas esas cosas además que estáis comentando ahora, Exacto, exacto. de disparidad de fuerzas en el territorio, ¿no? Y bueno, no sé si me da tiempo a contar un poco los debates que tuvieron lugar, sí que hay algunas líneas que puedo resaltar. Por ejemplo, en la mesa de democracia radical, aparte pues eso, de las visiones, distintas maneras de hacer, distintas estrategias, hablamos un poco pues de democracia radical, de qué es la democracia directa, también de debates de qué papel pueden jugar las instituciones de los estados-nación ahí, cómo rebasamos al Estado, que es un objetivo que tenemos dentro de apoyo mutuo, cómo construir poder popular para poder hacer eso. Luego en la mesa de pluralismo cultural hablamos de lenguas, de cultura, también del sistema colonial y de antirracismo y de cómo el colonialismo precisamente impide que todas las distintas lenguas que se hablan en Aragón, que nosotras creemos que el aragonés es una de ellas,
el catalán también, pero no solo, también la de todos los pueblos que han venido a lo largo de toda la historia en Aragón, pues que todas estas culturas operen en el mismo marco, como que es complicado mientras exista un sistema como es el colonialismo, ¿no? Luego también en la mesa de feminismos, pues eso, aparte de ver visiones distintas, de construcción en distintos puntos, pues hablamos un poco de cuáles creemos que son los pasos que tienen que haber en el movimiento feminista, analizamos un poco la institucionalización del feminismo después de todos estos años y de las inmensas huelgas feministas que han tenido lugar, y nos preguntábamos cómo recuperar un poco su potencial de cambio, que creemos que es una fuerza que albergan los movimientos feministas. Y bueno, luego estaba también la mesa de democracia económica, donde hablábamos en sentido amplio de cómo entendemos la economía futura en el marco socialista y así, qué tipo de planificación económica buscamos, cómo superamos el sistema capitalista. No sé, debates muy chulos. Y luego ya, pues la última mesa fue la de defensa ecosocial del territorio, y allá hablamos pues de cómo se enlazan todos los puntos con el ecologismo, con la defensa de la tierra, con producir de una manera diferente, de crecimiento y demás. Y bueno, así muchos debates muy chulos, muy bien. Que en los que sin duda hay que seguir profundizando, pero vamos en camino, ¿no? El lugar no era era la Puebla de Híjar, la Puebla de Híjar, que en aragonés, no es casual. ¿Por qué escogiste ese lugar? Contanos un poco la historia de los motivos de esto. Sí, a ver, no es casual, y el nombre del foro social tampoco es casual, es colectiviza por algo. Nos como que queremos poner en valor y recuperar esa memoria de lo que ocurrió en el 36, que en concreto fueron las colectividades. Nosotras nos consideramos un poco, nos consideramos un poco herederas de esa tradición. Y luego aparte creemos que es como súper importante en propositivo recordar lo que somos capaces de hacer pues cuando nos organizamos, cierto que es en determinados contextos, pero bueno, esa fuerza que tenemos constructiva y creadora también de organizar mundos nuevos. Esa es la intención de hacerlo pues en lugares como la Puebla de Híjar, que son lugares que fueron colectivizados en aquella época, ¿no? O sea, un poco sí. Recuperando esa memoria. De hecho, tuvisteis a otro amigo también más allá de la casa, que también ha estado por aquí, a Román, ¿no? A Román Sierra, que os comentó un poco la historia de la Puebla. Sí, del campesinado, o sea, como era el título del campesinado al movimiento obrero, nos habló así de todo el proceso de industrialización de la Puebla de Híjar, de las azucareras, de la respuesta obrera a la explotación y a la opresión, y luego además nos hizo una rutilla por Híjar, bueno, por la Puebla de Híjar, perdón, enseñándonos, pues, sí, enseñándonos puntos claves. Además es muy bonito poder contar con un historiador que es del pueblo local y que además lo disfruta. Y bueno, ahora estamos queréis superar el Estado como forma de organización, bancamos también desde aquí, pero bueno, no podemos escapar de él. Ahora estamos en medio de una investidura. No sé cómo veis un poco el horizonte en general. El gobierno de Aragón, lleno de franquistas. No sé cómo veis un poco el panorama a nivel nacional e internacional. Y también ¿qué tenéis preparado? ¿Cuáles, digámosle, los ejes de actuación en este, curso? No es curso político, pero bueno, en general, este próximo año. Bueno, a nivel internacional no voy a entrar, que está complicado de analizar el panorama ahí, pero bueno, así en lo local, en lo territorial y en lo estatal, recalcamos algunos ejes. Uno de ellos es, nosotras sí que creemos que hay una especie de fin de ciclo institucional, por decirlo así, con pues todo lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Sí que parece intentar continuar esto a través de candidaturas
como Sumar, que llevan, todo apunta a que probablemente la constitución del nuevo gobierno va a venir pues por ahí, ¿no? Pero bueno, son candidaturas que al final están blanqueando a un sistema del régimen como es el PSOE, que además nosotras entendemos como una especie de enemigo, visto todo lo que están haciendo. Y bueno, pues tampoco lo consideramos como una vía adecuada o una perspectiva de futuro que nos vaya a hacer bien al conjunto de la clase trabajadora y de las oprimidas, por decirlo así. Sobre lo de la extrema derecha, no tengo los datos, creo que a nivel estatal, si lo analizamos a partir de que se ha votado, sí que ha habido una disminución de Vox, pero en Aragón ha ocurrido todo lo contrario. Vox ha subido un montón. Creemos que esto puede ser como una especie de reflejo de que hay una polarización social hacia posturas de extrema derecha. Luego, aparte de este panorama así como político, todo esto viene o entran también aquí en juego dentro de este ciclo político en el que estamos, pues el desmantelamiento de servicios públicos con colaboraciones público-privadas, un extractivismo súper chungo en Aragón a través de macroproyectos, pues eso, como la del Canal Roya, macrocentrales eólicas y solares en todo Aragón, en concreto también en Teruel. Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Además, esto sucede en un contexto también muy chungo de encarecimiento de la vida, congelación de salarios, de una crisis climática muy potente que hemos visto este verano. Y sucede en un contexto donde vemos que no hay movimiento en las calles, o donde vemos que hay unos movimientos sociales muy debilitados a raíz de toda la institucionalización que nosotras leemos que ha habido teniendo lugar estos últimos años y además sin una fuerza como desde donde construir desde fuera de las instituciones del Estado, pues una fuerza que responda a todo. Sí que entendemos y creemos que hay reductos de movimientos sociales y de fuerzas que estamos o que están tratando de dar respuesta a todas esas coyunturas y cosas que van pasando. Pues por ejemplo el movimiento feminista, aunque haya perdido fuerza en los últimos años, sigue ahí. Todas las plataformas en defensa de los paisajes o en defensa de la Canal Roya siguen ahí. La plataforma por la sanidad sigue ahí. Pero bueno, al final son movimientos que responden, que no tienen capacidad propositiva y que además no están enmarcados dentro de un proyecto común que nos ayude a acercarnos a superar pues, el Estado y el sistema capitalista, ¿no? Entonces todo eso es lo que está pasando, un poco eso es lo que creemos también. También creemos que puede ser que parte de la población tenga un descontento o no tenga esperanzas o no vean las instituciones tampoco como una herramienta para cambiar y tratar los problemas de su vida, que hay por ahí pues un descontento grande. Frente a eso, nosotras lo que proponemos es construir poder popular. Un segundo que estoy un poco resfriada. Ah, bueno. Salud. Ya. Gracias. Bueno, pues eso, lo que proponemos es construir poder popular, potenciar y recuperar el movimiento en las calles, potenciar los movimientos sociales y potenciar y crear las estructuras de autoadministración de la vida. Que esto, así dicho, uy, sí, qué bonito, pero bueno, hay muchos frentes que están abiertos ya, que son esas futuras estructuras que nos permitirán gestionar la sociedad, por decirlo así, ¿no? Y creemos que esto lo tenemos que hacer pues desde un horizonte común, desde un proyecto común que para nosotras este proyecto pues es el confederalismo democrático y también el socialismo libertario. Muy bien. No, hay un aspecto que me interesa mucho y eso es cierto. Por ejemplo, esto se habla mucho en las elecciones argentinas, el fenómeno Milei, ¿no? Como la desafección, el sembrar la antipolítica sin un horizonte o, digámosle, sin vehiculizarlo, acaba pues en eso, en la ultraderecha.
Aquí el 23 de julio se celebraron un mogollón de cosas, pero en realidad se salvaron los muebles, por así decirlo. Entonces, claro, hace falta, digámosle, que canalizar ese descontento de alguna manera. No sé cómo primeros pasos o ideas para capturar ese descontento y vehiculizarlo políticamente. Es un reto complicado, nosotras aún no lo sabemos tampoco. Estos próximos meses, los próximos pasos que vamos a dar como organización es el desarrollo de nuestra línea estratégica o política, bueno, más estratégica, la política ya la hemos estado haciendo, para dar respuesta a todo ese tipo de cosas. Hay muchas vías. Sabemos que estamos en un momento de acumulación de fuerzas y creemos que de momento tenemos que ir haciendo eso, pero tenemos que buscar sin duda formas creativas de hacer todo eso. Pues Laura, pero aún no tenemos la respuesta, estamos en proceso. No, la respuesta es el camino, ¿no? Que dicen a veces, o sea, haciendo, pues encuentras soluciones. Pero sí, yo creo que es uno de los principales problemas y que desde la institucionalidad tampoco parece que anden, por lo que sea, muy preocupados. Igual es porque es el objetivo. Pero bueno, lo dejo ahí. Igual estoy... Pero bueno, nada, pues Laura, no sé si tienes que decir alguna cosita más, algo que no te haya preguntado, por lo que sea, y dices, esto lo tenía que decir y me ha faltado. Bueno, no, en realidad sí decir que nada más estamos convencidas de que nosotras todas albergamos la fuerza, tenemos que ser capaces de soñar mundos nuevos, os invitamos a ello. También, si estáis interesadas alguien en venir a los próximos colectivizas, pues escribidnos para que os podamos tener en cuenta. Y también decirte que muchas gracias por invitarnos, por darnos este ratico y este espacio y por un café contigo. Exacto. Así que muchas gracias. Ya nos iremos echando más, que seguro que hay más motivos para echarlos. Pues nada, muchas gracias Laura y nada, a continuar en la brecha, ¿vale? Eso. Bueno, chao, hasta luego.